¿Leído? Sí, pocos han leído. ¿Qué es lo que le respondió Jesús ante esto? Le responde y le dice: Pedro, te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás. Y así sucedió, ¿no? Cuando estaba acá, ahí está el gallo, estaba junto al fuego, dice la palabra, y Pedro calentándose junto a unas señoras. Cuando estaba Jesús arrestado, Pedro le negó. Pero si es que dejamos esta negación a un lado por un momento, el hecho de que Pedro esté mencionando de esta manera tan fehaciente su fe, debería ser un ejemplo para nosotros, para todos los creyentes en Jesús, que podamos decir con toda convicción: Señor, te seguiré, no importa lo que cueste. La evidencia que encontramos en la Biblia respecto de esto, de seguirle a Dios, de seguirle a Jesús, nos muestra que algunas personas sí vivieron, y nos encontramos con una situación un tanto ambigua y hasta cierto punto tal vez no muy alentadora. Si es que nosotros vamos a la palabra, encontramos algunos ejemplos. Adán, él tenía una relación personal permanente con Dios, hablaba con él mismo, estaba ahí. Sin embargo, en algún momento, debido a su desobediencia, tuvo que sufrir las consecuencias y fue expulsado del paraíso. Otro ejemplo tenemos a Moisés. Moisés, un hombre escogido, dedicado a Dios, dice que hablaba cara a cara con Dios Jehová. Inclusive Dios le escuchaba las plegarias a favor del pueblo para no castigarlos por algunas cosas, menciona un par de veces. Sin embargo, no pudo entrar a la tierra prometida, dice que solamente le vio de lejos a causa de su desobediencia. Otro ejemplo tenemos a Jonás. El profeta Jonás estuvo ahí tranquilito él y dice que Dios Jehová le habló y le dio unas instrucciones específicas. Entonces Jonás se levantó con todo ímpetu y se fue inmediatamente hacia el otro lado de lo que le dijo Jesús, y le dijo Jehová. ¿Se han leído esa parte? Porque dice que no quería hacer lo que Jehová le decía, quería huir de él. Y termina la historia cuando Jehová le reprende a Jonás por su falta de misericordia hacia aquellos que necesitaban arrepentimiento, a favor de quien Dios estaba. Y tenemos el caso de Pedro, que como ya hemos mencionado, él pudo vivir junto con Jesús algunos años y ser instruido por el mismo maestro de una forma intensa. Debe haber sido eso maravilloso. Por eso es cuando hubo la negación, dice la palabra que Pedro lloró amargamente, porque era muy amigo de Jesús. Pero desde el momento en que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes, incluyendo Pedro, él sufrió una transformación total. No podemos decir que fue una transformación inmediata, pero sí podemos notar de todo lo que sucedió en la vida de Pedro. Tuvo algunos errores, ciertamente, acerca de los cuales Pablo, el apóstol, tuvo que reprenderle, pero veamos qué es lo que Pedro aprendió durante su vida ministerial, durante algunos años que estuvo hasta el fin de sus días. ¿Cómo le llegó a conocer a Dios? ¿Qué es lo que llegó a entender de lo que Jesús ya le había enseñado durante esos años? Por eso vamos a estar en la primera de Pedro, capítulo 1. Entonces les pido por favor a que vayan a sus Biblias, busquen ahí primera de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a ir caminando un poco ahí. ¿Ya llegaron allá? ¿Listos? Querido Dios, te damos gracias por esta mañana. Estamos aquí reunidos en tu nombre y queremos ser humildes, Señor, y enseñables en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea expuesta a nuestros oídos, a nuestros corazones, para poder comprender el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Unos pocos años antes de la muerte de Pedro, más o menos luego de unos 30 años de Pedro estar en el ministerio predicando el evangelio, él escribió la primera epístola, la primera carta de Pedro. Durante estos 30 y pico de años que pasaron entre la muerte de Jesús y lo que Pedro escribió su epístola, obviamente Pedro maduró. Generalmente nos sucede eso, ¿no es cierto? Pasan los años y vamos madurando. Algunos no mucho,
pero generalmente sí, algo siquiera. Pero Pedro fue madurando y sobre todo, conforme estuvo caminando en la guía del Espíritu Santo, él pudo ir aclarando en su mente, en su espíritu, en su corazón, todo el espectro de lo que significa el evangelio que él mismo predicaba. Entonces, cuando nosotros comenzamos en la carta de Pedro, comenzando desde el versículo 1 y 2, los que están con sus Biblias pueden ir siguiendo, vamos acá también a pueden tener diferentes versiones, hay partes interesantes para ir comparándolas. Comienza acá en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Quién entendió eso? Leamos de nuevo, ¿ya? Pongan atención. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Veamos algo aquí. ¿Cómo comienza la carta? ¿Qué dice la primera palabra? La primera palabra. Pedro dice, ¿no es cierto? Dice Pedro. Es interesante desde ahí. Porque ella no dice Simón Barloná, ese era el nombre de Pedro. Ya no se identifica como eso, sino que usa el apodo que Jesús le puso, Pedro, piedra. Quiere decir que él en ese momento realmente estaba siendo aquella piedra que Jesús había dicho que va a ser. Desde acá comenzamos. Luego dice apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Alguien que va llevando un mensaje. Sí, el que es un apóstol solamente va y dice, esto me dijo él que te diga. No se inventa nada, no añade, no disminuye, no opina. Solamente va y lleva el mensaje. Apóstol tampoco es un título jerárquico honorífico. Es solamente el oficio de mensajero, nada más. Luego dice de Jesucristo. Podríamos decir, es el que lleva el mensaje de Jesucristo, que estaría bien. Pero es interesante porque en el griego, este de Jesucristo denota que es de Jesucristo. Es posesivo. Entonces él dice, yo soy un mensajero de Jesucristo y soy de él, le pertenezco a él. Solo hasta ahí me parece ya lindo que alguien pueda escribir eso. Como un resumen de su vida, sería maravilloso. Yo quisiera poder escribir al fin de mi vida simplemente eso. He sido un mensajero de Jesús y soy de él. Punto final. Y luego dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y cuando se refiere a los expatriados, puede haber dos posibilidades. La una, que esté hablando a los judíos que desde hace siglos andaban ya sin territorio porque fueron conquistados por los grandes imperios y andaban por un lado y otro dispersos. Y la segunda opción es que esté hablando a los cristianos que habían tenido que salir de sus ciudades porque eran perseguidos, tenidos de menos por sus mismas familias, por haberse cambiado de religión. Inclusive en algunas ciudades eran perseguidos por los mismos judíos que no les querían a los cristianos. Y luego da esta lista de puntos geográficos que son 5 de las 6 provincias de Asia Menor, que es lo que ahora es Turquía. Al parecer, Pedro escribe esto porque esta zona era en la que él estuvo trabajando durante su vida. Luego, ¿qué dice? Luego dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Disculpen que al pasar está Dios con minúscula, es un error mío. Elegidos
según el previo conocimiento de Dios Padre. Esto también hay que tomarle con cuidado, porque el previo conocimiento de Dios no es solamente un asunto intelectual de que Dios sabía que fulanito iba a creer en su redención. Sí, esto va más allá. Si es que alguno tiene la versión Dios habla hoy, de pronto va a encontrar que dice: a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Dios tenía un propósito para ese fulanito que está sentado aquí en un futuro, porque él ya sabía que iba a aceptar la salvación. Pero existe un acto de afecto de parte de Dios. Yo sé que ese va a ser para mí, va a creer en mí. Hay un cariño especial de parte de Dios en esta frase. Y luego continúa y dice: por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. En la versión Dios habla hoy también dice: por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados. Por medio del Espíritu los ha santificado para que obedezcan y para que sean purificados. Como que va en una secuencia, ¿no es cierto? El ser santificados tiene dos acepciones. Ser santo es ser separado tomado del mundo y puesto para Dios. Eso es un santo. Por eso es que en varias de las cartas del Nuevo Testamento encontramos que se dirige a los santos de la iglesia tal. Son los que han sido separados para Dios, los que han creído en Jesús. Entonces es una acepción de ser santo. Pero continúa y dice que han sido transformados por la obra del Espíritu. Para ser purificados. ¿Qué significa eso? Ser limpiados del pecado. Que en mi vida ya poco a poco, ojalá rápidamente, el pecado ya no tenga nada que ver. Entonces yo vendría a ser, si se quiere así en castellano, vendría a ser un santo, porque he sido separado para Dios, que me estoy haciendo un santo porque ya no peco. Así sería, ¿no es cierto? Esa doble acepción como en castellano se une y venimos a hacer aquello. Y esta obra es hecha por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos justifica ante el Padre para que el pecado ya no tengamos que pagar la culpa, nos regenera, nos separa para Dios, para que seamos para Él, y posteriormente nos glorificará para que vivamos en una perfección ya libres del pecado. Eso es lo que nos dice en Primera de Juan. Es una parte que todavía no la vemos, ¿no es cierto? Pero es. Si ustedes leen entonces aquí rápidamente, en algún lado ven la palabra Trinidad. No está la palabra Trinidad escrita, pero sí está la Trinidad, ¿no es cierto? Dios Padre nos ha elegido para darnos la salvación, la redención por medio de Jesús a través de la obra del Espíritu Santo. Chévere, ¿no? Sigamos entonces, si quieren. Muy bien. Continuamos en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es una pequeña porción larguita y vamos a ir rápidamente por ahí. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer a una nueva esperanza. La salvación, ¿de parte de quién viene? Viene de Dios. Toda la acción de salvación viene de parte de Dios. Él es el que ha hecho porque nos ha querido, porque ha tenido misericordia de nosotros y nos ha regalado la salvación. En este punto, ¿nosotros qué hemos hecho? Nada.
nosotros no tenemos que ver nada en el asunto de la salvación y la redención que nos ha dado. Es un regalo que nos ha dado por su buena voluntad. Y luego dice que por medio de eso nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Eso qué quiere decir? Nos ha reengendrado. Reengendrado, ¿qué quiere decir? Nos ha hecho nacer nuevamente. ¿Se acuerdan de esa porción bíblica cuando Jesús le decía a Nicodemo, ¿no?, que le preguntaba que cómo puedo llegar al cielo, y él le dice, tienes que nacer nuevamente? Eso es lo que sucede. Tenemos que nacer nuevamente. Somos reengendrados. El asunto es que cuando somos reengendrados, somos una nueva criatura. Si antes éramos naturales, el hombre natural, ahora somos un nuevo ser, creados con una nueva forma de ser más alta, una vida espiritual más alta, que ya no tiene nada que ver con esta vida pasada. Eso es el hecho de somos reengendrados. Por ende, la conducta del creyente, del que dice ser un verdadero creyente, tiene que ser diferente. Ya no puede ser la conducta de aquel que ya no es, sino tiene que ser una conducta de acuerdo a este que ahora está en un nivel espiritual distinto, acercándose a la naturaleza divina. Eso es lo que esperamos, es nuestra esperanza, ¿sí o no? Por eso dice que somos nacidos, dice, nos ha hecho nacer de nuevos a una esperanza viva. ¿Qué es esto? Esta es la salvación, es una esperanza viva. Ya hemos nacido en ella, y al rato que dejamos de ser estos hombres naturales y pasamos acá a esta nueva vida, ya nos vamos hacia esa esperanza viva y certera que es la salvación. Esperanza es una palabra medio como que no es muy certera, ¿no es cierto? Generalmente en nuestro léxico esperanza es algo que anhelo, ¿no es cierto? Ojalá que mi hija se case, dice, ¿no es cierto? Es un anhelo, nada más. Pero la esperanza también va más allá que eso. No es solamente un anhelo, porque en el griego la palabra o la aceptación es expectación. Sí, estoy expectante de algo que va a suceder. Aquí, para hombres y para mujeres, si es que te vas al fútbol una hora antes de que comience el partido, estás expectando, ¿no es cierto? Y esperando, y un rato de eso ya comenzó. ¿Por qué te fuiste allá? Con la esperanza de que ojalá haya un partidito. No, ¿no es cierto? Te ibas a acabar el partido. A veces se suspende, pero bueno, ¿no es cierto? Cuando va una mujer que está engendrando, ¿no es cierto? Le va creciendo la pancita y ya cuando está cerca de nacer el hijo, está ya en la mesa de partos, la pobre ahí con los dolores, ¿no es cierto? Y ahora como ya dejan entrar a los papás, ¿no es cierto? Que estén ahí algunos, dejan entrar. El papá le conoce al hijo, no le conoce. Tal vez en la ecografía le vio algo, ¿no es cierto? Tal vez ni sabe si es hombre o mujer, pero está expectante porque ya viene su hijo. Y en un segundo ya está ahí y le tiene en sus brazos. Es algo que es, aunque no le ve. Esa es una esperanza viva. No puedo ver cómo será, ni me imagino, pero estoy esperando porque sé que ya mismo, ya está, ya viene, ya está ahí. ¿Y para qué dice que es esto? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Esta salvación es algo que ya está en los cielos, es hermosa, está reservada para nosotros, no se marchita, no se mengua, no se opaca, no se pierde, ahí está para nosotros simplemente. Si eso nos pertenece, si nosotros ya no somos los que éramos, ahora estamos aquí y esto es una situación cierta, que aunque todavía no se da, pero es cierta para mi vida, yo ya estoy como que participando de esa naturaleza divina, ¿no es cierto? Por adopción, no me merezco, solo Dios quiso, pero ya soy como una parte de eso de allá. Entonces mi vida tiene que ser distinta. La palabra de Dios dice que hagamos morir todo lo carnal, porque ya no estamos ahí, que hagamos morir lo carnal para irnos hacia acá. Y en Colosenses 3 dice que hagamos morir la fornicación, la impureza, las pasiones,
los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez en nuestra boca, la mentira. Todas esas cosas ya no deben ser parte de nuestra vida, porque eso era de ese que estaba acá. Yo ya no estoy allá, estoy acá, ¿no es cierto? Y me voy proyectando hacia la eternidad. Entonces mi vida debería ser distinta. Alguien podría decir entonces, si la salvación todavía está allá, entonces todavía no la tengo. Así sería. Sí, no, porque está allá. La salvación del cristiano tiene 3 etapas, 3 fases. La una está en el pasado, la otra está en el presente y la otra está en el futuro. La primera fase, la del pasado, es cuando Jesús murió en una cruz por mí y me entregó ese regalo. Y eso va acompañado con la aceptación que yo hice de ese sacrificio. Eso está en el pasado. En el presente está el actuar del Espíritu Santo en mi vida para irme purificando. Y en el futuro está el llegar a ese lugar hermoso, eterno, esa salvación que está guardada para mí en los cielos. La primera fase es la justificación. Si es que yo creo en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz y Él pagar por la condena que yo debía haber pagado, yo cuando llegue a la eternidad y Dios me pregunte por mí, me va a decir, está bien, tú tuviste muchos pecados, pero estás justificado. Ya no tienes culpa por esos. Esta es la justificación. Es la primera fase. Sin primera no hay segunda, dice una canción, ¿no es cierto? Entonces, si esa fase no es de mi vida, yo no puedo estar ni en la segunda y peor en la tercera. ¿Estás tú en la primera fase? ¿Ya pasaste la primera fase? ¿Ya fuiste justificado? Deberías preguntarte. Si tal vez eso no es una realidad en tu vida, deberías ponerte ante Dios, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón y entregar tu vida a Jesucristo, para que Él sea el Señor de tu vida, para que a través de su Espíritu te guíe. Es la única forma de tener esa fase. No tiene nada que ver con las obras que puedas hacer, ni las buenas, las malas sí, porque has pecado, pero la salvación está únicamente en la aceptación del sacrificio de Cristo. Si es que no has hecho esa fase, yo te invito para que en silencio, tal vez en tu habitación, te pongas de rodillas, si quieres llores amargamente como Pedro y le pidas perdón a Jesús. Una vez que pasas esa primera fase, estás en la segunda fase, la santificación, en la que poco a poco nos vamos purificando, separando del pecado. Y la tercera parte, la fase, la glorificación, cuando dejemos este mundo y entremos en el cielo, en la presencia de Dios mismo. Ahí vamos a ser libres de todas las ataduras, de todo el pecado de la carne y todo lo que tiene que ver con aquello, y vamos a estar en esa perfección, en esa plenitud, en esa santidad completa. Por eso Pedro dice, está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué significa que va a ser revelada? ¿Está o no está ahí? Sí, solo que yo todavía no le veo. En algún momento va a ser revelada y va a ser una realidad para mí. Si es que creemos, el mismo Espíritu de Cristo es del que nos guarda. Eso dice, ¿están de acuerdo? Dice, el Espíritu les guarda. El Espíritu es el que nos da discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, del que nos redarguye cuando pecamos y nos hace que nos arrepintamos y que volvamos a caminar correctamente. Él es el que abre nuestra boca para testificar acerca de la salvación de Jesucristo, porque nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Esa debería ser una realidad del creyente, que pueda a cualquiera decir, yo creo en Jesucristo, ¿y qué? ¿No es cierto? Él es mi esperanza, es mi salvación. Si es que yo soy un agente secreto de Cristo y nadie sabe que creo en Él, ¿será que cree en Él? Tal vez sí, tal vez no. Pero ese mismo Espíritu
que nos da todas esas cosas, que nos hace ser generosos con las personas que necesitan, nos da esa certeza, conforme a su palabra, de que Jesús va a venir hacia las nubes, que va a tomar a su iglesia y la iglesia va a estar con él para siempre. Y que después, en su segunda venida, junto con su iglesia, vendrá nuevamente acá a la tierra. ¿Creen ustedes eso? ¿Han leído en la palabra? Qué bueno. En esta salvación tan bella, continúa Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor a la revelación de Jesucristo. Aquí habla de las aflicciones. ¿Sí ven? Aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pedro en esta carta, en la primera carta, habla varias veces de las aflicciones, en el capítulo 1, en el 3, en el 4, en el 5. Cuando él habla de las pruebas, no se refiere a los desastres naturales o a los castigos de Dios o a las enfermedades a las que el cristiano está expuesto, que son una realidad, sino que habla de la reacción de un mundo incrédulo ante las personas de fe. Todo creyente que enfrenta este tipo de pruebas ha de ser cuando deja ver la luz que está en su vida en medio de la oscuridad. Si es que un mundo oscuro me aflige, me rechaza, ha de ser porque estoy siendo luz en la oscuridad y la luz no tiene nada que ver con la oscuridad. Si es que no estoy siendo rechazado, ¿será que no estoy mostrando la luz? No sé, conforme a la palabra, pero veamos. Si es que vienen estas pruebas, nosotros tenemos que aceptarlas, porque es voluntad de Dios y deben tener un propósito. ¿Cuál será el propósito? Ser refinados como el oro, que todas las impurezas que tengamos sean quitadas de nuestra vida. Ese es el propósito de las aflicciones. Eso nos enseña paciencia, como nos escribe Pablo en su carta a Romanos, escribe Santiago también en su epístola, y eso nos ayuda a crecer para ser las personas que Dios quiere que seamos. Esa es una cosa importante. Cuando nosotros no sé si se aprecia, se ve algo. Cuando el hijo de uno muere, habiendo sido concebido en amor ante el Señor, es como tener que cruzar ese puente solo y una tormenta oscura le viene encima. Cuando viene una enfermedad a la vida del cristiano, una enfermedad que tarda años en irse, es como entrar y cruzar un puente solo con una tormenta oscura que viene encima. Cuando uno es rechazado y perseguido por mantenerse en la verdad y por luchar por la justicia, es como cruzarse puente solo en medio de una tormenta oscura. Esta es una realidad del cristiano. Viene a ser una paradoja en la vida cristiana. ¿Cómo es que puedo yo conjugar el gozo de la salvación con la aflicción de las pruebas? Y a eso Pedro nos da la respuesta. Dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no le han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¿Qué pasa con todas estas situaciones? ¿Qué nos dice Pedro? No nos dice nada. Dice, ustedes que aman a Jesucristo se gozan en la salvación que Él les ha dado. Aunque pasemos por la aflicción de esas pruebas, aunque parece que estuviéramos en una tormenta oscura, la alegría de la salvación que tenemos allá adelante es la luz que me guía y me da esperanza.
cuando tomamos el Salmo 23 y cuando dice, aunque pase en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Espíritu Santo, mientras voy pasando ese puente, me dice, aquí estoy, ya se acaba, dale adelante. Acerca de esta salvación tan linda, nos habla Pedro respecto de los profetas del pasado. El Antiguo Testamento es muy interesante y es digno de ser leído y estudiado. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En el Antiguo Testamento habían los profetas y ellos tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, como dice aquí, y se les revelaba ciertas cosas para que ellos hablen al pueblo. No era como ahora, era distinto, era otra época. Y ellos recibían los mensajes, y los mensajes, ¿cómo tienen que ser dados? Tal cual, ¿no es cierto? Como debe hacer un apóstol, solamente debe decir lo que dijo que diga. Y en este caso tenemos a Isaías 700 años más o menos antes de Cristo. 700 años, sí se imaginan, más o menos tienen referencia en su cabeza. 700 años antes, Isaías recibe un mensaje respecto de Jesús y él tiene que decir eso. ¿Cuán difícil habrá sido para él entender lo que eso quería decir? ¿No es cierto? Les leo, pongan atención. Isaías 53. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por la culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. ¿De quién está hablando? ¿No es cierto? Imagínense Isaías recibiendo ese mensaje. ¿De qué estará hablando? ¿No es cierto? Pero él tenía que decir porque era el mensaje. Y continúa. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Imagínense ese mensaje tan grande de la salvación en Jesucristo. No creo que Isaías habrá entendido qué era lo que decía, ¿no es cierto? Muy difícil. Para ahora, nosotros podemos decir, claro, se refiere a Jesucristo, ¿no es cierto? Porque nosotros ya pasamos, ya fue un hecho. Claro, era eso. Y ahora estamos en la misma situación. Estamos acá, nos hablan de la salvación y nosotros decimos, pero sí, medio que sí, ¿no es cierto? Que está en los cielos, qué lindo, ajá. Pero no es tan así. Es mucho más grande que eso. El Antiguo Testamento todo señala a Jesucristo. Por eso que Jesucristo, cuando estuvo caminando con los caminantes de Emaús, sí, los dos discípulos que eran del mismo, estaba caminando y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Mire, en otra versión, en la Dios habla hoy, dice: son tan tontos ustedes que no entienden. Pero si ahí estaba todo lo de Moisés, el Pentateuco, todas las leyes mosaicas, todo eso habla de mí.
Todos los profetas hablan de mí. ¿Por qué no entendieron eso? Ahora para nosotros nuevamente, la salvación dice está dada. Entiende eso. Y para nosotros tenemos una cosa maravillosa, mayor todavía, que nos ha dado el Santo Espíritu para que more en nosotros y nos muestre todas las cosas. Ha puesto por escrito en el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, ¿no es cierto? Ahí están las cosas que van a venir. Si yo cojo y leo y me dice esto y el otro y el otro, y dice que al final de los tiempos Él va a venir montado en un caballo blanco y va a venir con un traje bañado de sangre, y en su muslo dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en otro lado dice que junto con Él va a venir toda su iglesia que ya estuvo en el cielo porque fue llevada el momento del arrebatamiento. No estoy viviendo todavía eso, pero yo sé que es verdad. Yo creo en Él, creo en su palabra y sé que es verdad. Y estas verdades deben ser las que sostengan mi vida. Si eso es verdad, aunque esté pasando por esa tormenta oscura en mi vida, no importa. Yo sé que eso tengo allá. Estoy solo transitando por este mundo un ratito, solo unos pocos años, y voy hacia allá, hacia la gloria. En algún momento Él me tendrá con Él, y yo tendré ese gozo de la salvación por completo en mi vida. Dice que es una cosa tan maravillosa que hasta los ángeles anhelan mirar. Imagínense eso. La explicación en el griego dice que es como que los ángeles abren una ventana en el cielo para mirar hacia abajo. Están expectando. ¿Qué quería decir expectación? Como que esperando algo que ya es, pero que todavía no se ve, ¿no es cierto? Los ángeles están mirando, atentos a que un pecador se arrepienta, para ellos hacer fiesta en el cielo, dice la palabra. Ellos están expectando para ver el momento en que Jesucristo va a ser revelado, y junto con Él van a estar todos los que sinceramente han creído en Él. ¿No cree que es una buena razón para vivir como Él quiere? No importa lo que estemos pasando. Tal vez estemos en este momento pasando por esa tormenta oscura. Tal vez tenemos dolor, enfermedad, pérdida, persecución, quién sabe qué cosa. Tal vez he estado muy cómodo diciendo que creo y no creo mucho. Tampoco vale la pena. Quedan pocos días. Tal vez mañana sea el último día tuyo o mío y acabará mi pasada por este mundo. El único día cierto que tenemos es hoy. Por eso la palabra dice, hoy es día de salvación. Si es que no te arrepientes hoy, tal vez no haya tiempo. Si es que no dedico mi vida a Él hoy, tal vez mañana no haya tiempo. Tal vez he creído, pero si no me dedico de todo corazón a seguirle a Él, a que mi vida sea digna de Él, voy a llegar con vergüenza a su presencia. Preferiría llegar contento, ¿no es cierto? Decirle, Señor, gracias aún por los sufrimientos que me diste, y aquí vengo contento, ya vengo a tu lado. ¿Qué es lo que vas a hacer esta semana para que todo esto sea una verdad en tu vida? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas dejar? ¿Necesitas dar más tiempo a la palabra? ¿Necesitas dar más tiempo a la oración? ¿Necesitas tal vez dejar algunas cosas que no están buenas para ti en tu vida? Está que comiences hoy. Bendito Padre, te damos gracias porque esta mañana tú nos has mostrado tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres digno de toda adoración y que tú quieres de nosotros una vida digna, una vida limpia y pura, Señor. Perdónanos si es que no hemos caminado como tú quieres, pero queremos desde hoy mismo, Señor, entregarnos a ti. Queremos que todas las áreas de nuestra vida sean dignas de ti, Señor. Queremos que la luz que ya nos ha sido dada, que sea luz para la oscuridad en el mundo en el que estamos. Que nuestra boca, Señor, no se calle, sino que hable las maravillas que tú nos das, para que muchos crean en ti y tengan esta salvación tan preciosa. Ayúdanos, Señor, para pasar este tiempo aquí en la tierra y que podamos llegar a tu presencia contentos de haber cumplido la tarea que nos diste. Te amamos, Señor, que tu Espíritu nos purifique
nos lleve a esa santidad preciosa que tú quieres. En nombre de Jesús te oramos. Amén. Gracias, amigos.